Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. En esta mañanita estamos con el tema en la lista de reproducción de enseñanza para jóvenes, con el tema de la opción del ejército o los disfraces cómicos. Vamos a explicarnos. Antes de entrar en los disfraces cómicos, vamos a estar con la opción del ejército. La opción del ejército, yo siempre he sido partidario de no involucrarnos en temas relacionados con las guerras, porque el ejército o el servicio militar es prácticamente que una consagración para las guerras, o era, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora simplemente es un paso, un recurso económico más y un recurso formativo más. No tiene muchas veces nada que ver con las guerras, a no ser que ya sean ejércitos profesionales y encomendados a los países. Pero aún así, yo les diría de esta manera, porque yo he visto que gente que predicaba incluso, pues ponía a sus hijos en el ejército, y eso me parecía a mí una afrenta al nombre del Eterno. Pero hoy en día ya lo veo de otra manera, porque si el hijo no es problemático, yo le aconsejaría que si su hijo de alguno de ustedes no es problemático, déjelo habitar en tiendas. Es decir, en el mundo hay dos personalidades. Una, la personalidad del cazador, y otra, la personalidad del habitante en tiendas. O dos simientes, o como quieran ustedes llamarlo. Los que no comprenden el mundo con esa dualidad, pues realmente se despistan de lo que es el mundo en verdad, porque es una percepción correcta. El mundo está dividido entre cazadores, que representa Esaú, y los habitantes en tiendas, que representa Jacob. Eso es la persona apacible, la persona reflexiva, poeta, y la persona que es bala perdida, lo que se llama un bala perdida al día de hoy, ¿no? Entonces, si no es problemático su hijo, déjelo habitar en tiendas, déjelo en descubrimiento de la escritura o la cocina, porque su hijo puede desarrollarse siendo una persona apacible a través de la escritura y a través también de la cocina, que representa esa vida de Jacob. Recuerden ustedes que él era cocinero. Lo que el papá debe averiguar antes de que sea demasiado tarde es si su hijo se mueve en el estado simpático o en el parasimpático, si es una persona tranquila o es una persona que tiene un derroche desordenado de energía. A ver qué estado es el que domina a su hijo. Usted tiene que aprenderlo. ¿Para qué? Para no sacar al hijo de su hábitat de satisfacción. Si su hijo tiene una personalidad tranquila, pues no lo meta en cosas extremadamente competitivas cuerpo a cuerpo, como puede ser luchas de karate, sumo, kung fu, bueno, kung fu menos, ¿no? Pero boxeo, taekwondo y todo eso, ¿verdad? Porque entonces el hijo va a sufrir, no va a encontrarse satisfecho. Y así también, si es una persona, un joven muy energético y muy, digamos, proactivo, pues tampoco lo puede poner a tener una vida reflexiva, porque va a querer salir y entrar y va a ser un culillo de mal asiento, y usted le tiene que propiciar que ese movimiento que haga y esa energía que gaste sea propicia, sea que le ayude en su vida, ¿verdad? Por eso tiene que buscar la satisfacción de su hijo, y para eso tiene que descubrir lo antes posible en qué se siente su hijo satisfecho y en el estado en que se mueve, si en el estado tranquilo o en el estado ansioso. Ahora, si el hijo da problemas, si el hijo empieza a ser conflictivo con las pandillas, delinquiendo y con malas influencias y con malos amigos, entonces sí le aconsejo yo que lo meta al ejército, porque en el ejército aprenderá disciplina, que es clave en el día de hoy.
Y en el momento de que aprenda disciplina, se podrá concentrar mejor en lo que él gusta de hacer, en lo que se encuentra satisfecho, podrá concentrarse mejor, le enseñarán con esa disciplina militar. Hay un caso que nosotros tenemos en casa, que es algo de chiste, pero es una historia real. Resulta que mi abuelo, para librar a mi padre del servicio militar, le puso en los papeles Carolina. Y entonces por eso él se libró del servicio militar, porque constaba como Carolina. Eso es una argucia. Mi abuelo no tenía estudios ni nada, pero Dios le dio las luces para evitar que mi padre hiciera el servicio militar, que entonces era muy, pues estaba Franco, no les digo más, era muy militarista, muy proguerra, muy pronacional, ¿verdad? Era muy nazi, muy nacionalista el ejército. Entonces, pues fue una suerte que no hiciera el servicio militar en aquella época. Ahora, de ahí en adelante ya es otro rollo, porque la disciplina hubiera venido bien a más de una generación. Entonces, pues ahí quedó ese. Ahora, ese ponerle Carolina que constara en los papeles para librarse de la mili le pesó en su diario vivir, porque le influenció de alguna manera un afeminamiento a la hora de tomar decisiones y no llevar nunca la iniciativa de nada. Ir a rebufo de todo y no encontrar su personalidad en el mundo, su lugar en el mundo. Ahora, hay una película bélica que es enormemente interesante, porque si ustedes promocionan a su hijo donde no les pertenece, donde no le pertenece a su hijo, porque no tiene un carácter así, pues ya le digo que va a sufrir. Y hay una película que se llama La chaqueta metálica, que meten en el ejército a alguien, a un joven que es eminentemente reflexivo, poeta o cocinero potencial, es decir, una persona tranquila. Entonces le meten un estrés del cual no se recupera por medio del ejército norteamericano, y entonces La chaqueta metálica habla de eso. Al final el joven se suicida porque le estresa sobremanera y no puede con aquello, porque no es su personalidad y no es donde se encuentra satisfecho. Así que les aconsejo en ese sentido. Por más ilusión que le haga un padre, ¿verdad? Porque si el padre ha sido militar, pues busca que su hijo también sea militar, pero no hagamos fotocopias, hagamos hijos, que es a lo que somos llamados. Entonces, pero claro, también tiene el ejército su punto bueno, que es profesionales, que se profesionalizan, que es una salida profesional. Entonces es un sustento fijo que va a tener el hijo si adquiere esa profesionalidad, si logra esa profesión de por vida, que es la profesión militar, ¿verdad? Pues en torno a lo marcial, en torno al ejército. Entonces va a tener pagas fijas, lo cual en este mundo ya es un adelanto, y va a poder sustentar pronto a su hogar. Cuando el joven se constituya como militar profesional, va a sustentar fácilmente a su hogar, lo cual es también un logro al día de hoy. Y respecto a los disfraces cómicos, pues otro camino más. Esa sería la vena del artisteo, cuando el hijo se mueva en ser habitante en tiendas, ¿verdad? Una personalidad artística, creativa, en definitiva, ¿verdad? Cosa que el militar o la persona ansiosa casi nunca va a tener. Y se va a mover más la persona creativa, pues eso, a lo que es artístico, ¿verdad? No tanto a lo que es combate cuerpo a cuerpo, ni lucha a muerte, ni lo que es el estado parasimpático, que es luchar o correr, ¿verdad? Sino que se va a mover en tranquilidad, la tranquilidad le va a activar la creatividad, y la creatividad lo va a llevar al mundo artístico, en el cual hoy en día se está produciendo de que hay jóvenes que se están disfrazando, poniendo pelucas y haciendo de mujeres, y realmente hacen reír a la gente. Yo les aconsejaría a estos cómicos y a sus padres de estos cómicos que se lo tomen con calma y que
los que hacen este tipo de comedia no se dejen persuadir por pastores evangélicos o gente que está pasada de rosca de que si es malo travestirse o disfrazarse de mujer. No les hagan caso. Ustedes jóvenes, si les proporciona eso que hacen de disfrazarse de mujer sustento para sus hijos, para sus hijas, para sus mujeres, háganlo satisfactoriamente, porque eso no tiene nada de malo. Pueden ponerse una peluca de mujer, pueden ponerse incluso sujetador. Lo que yo sí veo algo malo es ponerse tacones, porque eso implica que eres partidario del sufrimiento femenino, de alguna manera. Así que ahí no llegaría yo, pero lo que es pues hacer de comediantes para que la gente se ría y encima tener un ingreso, pues eso les aconsejo a las personas que se mueven en ese espíritu creativo que sí lo hagan, que sí publiciten todo eso y que sí pongan canales de YouTube que vaya en derredor de eso, ¿verdad? Para pues tener un ingreso y vivir. Pues sobre todo eso les ayuda en países que están empobrecidos, y que eso es un recurso que podemos acceder todos con un móvil y grabando, ¿verdad? Así que esos son mis consejos: la opción del ejército o los disfraces cómicos. Shalom, shalom, besos y abrazos.